Hola, ¿cómo están? Soy Juan Pablo Serrano, aquí mi papá. Me da mucho gusto estar con ustedes. Soy Francisco Serrano. Muy bien, pues aquí encantados de poder participar en AIA Latinoamérica, que creo que es una puerta que se abre para las nuevas generaciones y de ahora en adelante, para hacer esa liga de los dos lados de la frontera, ¿no? ¿Qué pasa y cómo ha sido siempre un estándar el American Institute of Architects? Y por otro lado, cuántos arquitectos no hay en toda Latinoamérica que tienen mucho que decir, sobre todo trabajando en nuestra zona. Principalmente en Latinoamérica estamos dentro de los trópicos y finalmente vivimos una arquitectura mucho más tropical que muchos de los otros países del resto del mundo que casi siempre vemos en las redes, etcétera. Entonces creo que es muy interesante poder tener una voz a través de AIA Latinoamérica. A mí también me parece que el IIA, que conozco hace tiempo, el hecho de que esté buscando abrirse a más experiencias distintas, básicamente lo que es ahora Latinoamérica, tiene muchas virtudes, pero la principal sería que ese mundo, sobre todo de los Estados Unidos, se entere de todo lo que pasa en Latinoamérica, porque los grandes arquitectos que ha habido en los Estados Unidos están perfectamente bien informados de lo que pasa en Latinoamérica, pero la gran mayoría de los arquitectos americanos no tienen ni idea de lo que pasa en Latinoamérica. También ahorita mencionaba Pablo algo que creo que es fundamental. Nosotros vivimos en general en Latinoamérica un clima radicalmente distinto al de los Estados Unidos. Hablando de clima, las condiciones sociales son radicalmente distintas. La tradición constructiva de nuestros países no tiene nada que ver con la tradición constructiva de los Estados Unidos. De ahí es a donde está el interés tanto de nosotros de saber lo que pasa en los Estados Unidos, como de los Estados Unidos saber qué pasa en Latinoamérica. Y creo que eso es algo que viene, y me voy a permitir ahorita un comentario adicional. Mi abuelo fue arquitecto del siglo XIX, y él tenía relaciones y conocimiento de las cosas que pasaban fuera de México, no voy a decir más. Después mi padre, que fue ingeniero civil y arquitecto, pues una gran parte de su vida la pasó enterándose qué pasaba en los Estados Unidos. Yo recuerdo él con qué gusto platicaba. Tuvo un hermano arquitecto que estudió en los Estados Unidos, con qué gusto platicaba de la Feria de Nueva York del 39, de los sistemas constructivos, de todo lo que era instalaciones, que a él le importaba mucho, de cómo se hacían en los Estados Unidos y que no era copiable para México, sino cómo hacer que todo eso se pudiera usar, sobre todo en los trabajos que él tuvo siendo más joven, que era toda la cosa que hizo de cines, cuando nadie hacía eso, cómo inventó el primer equipo de aire acondicionado que se hizo en México a base de buscar cómo hacerle, como él decía, sin grandes maravillas, y después cómo él tenía grandes amistades con gente que producía cosas en los Estados Unidos, por ejemplo, elevadores. Entonces me parece que eso que él de alguna manera adivinaba de la relación más amplia o universal del conocimiento, pues ya estaba en su primera relación con los Estados Unidos, ¿no? Bueno, también, digamos, al AIA lo conocemos pues, de varios congresos, pero también recuerdo perfectamente la ceremonia de Honorary Fellow que le dieron a mi papá su diploma, ¿no? Y creo que es emocionante, digamos, que el AIA reconozca a tus arquitectos después de su trayectoria, etcétera, ¿no? Y yo también me dieron algún premio por el Hotel La Purificadora que fui a recibir a Boston. Entonces, qué gusto volver a participar ahora de manera directa con el AIA Latinoamérica. Creo que también algo que está mencionando ahorita Pablo y que es importante es las relaciones internacionales que tengamos como arquitectos. En este caso estamos hablando de la que nos es más cercana, pero creo que es importante todo el mundo, no nada más eso, ¿no?
Yo recuerdo que mi papá me decía, acuérdate, chato, que más vale un viaje, y luego usaba otra palabra, ¿no? Pero que sería mejor un viaje, ¿no? Y tiene toda la razón, o sea, lo que se aprende viajando, hablo de arquitectura, pues es enorme, ¿no? De hecho, nosotros hace muchos años, cuando se nos mejoró la situación económica, hace ya gracias a Dios, bastantes años, hacíamos 1 o 2 viajes al año a ver arquitectura. Y siempre iba Pablo conmigo, en alguna época fue Javier también, y lleva además de nosotros, iban arquitectos que ustedes conocen, Susana García, Benjamín Romano, y no me acuerdo quién más, pero éramos todos, casi, casi, ¿no? Ujú. Y eso tiene que ver con la internacionalización de las cosas. Sí, se ha hablado mucho de la globalización, pero al mismo tiempo ahora se habla mucho de la regionalización. Entonces, de todas maneras, creo que el ir a ver en otros lados cómo son regionales, cómo son globales, es lo que aplicamos luego aquí en nuestros proyectos, cómo puede ser un arquitecto local, pero al mismo tiempo teniendo esa visión global que nos permiten estos viajes, estos conocimientos o estas interacciones con otros despachos. Fíjate, por ejemplo, ahorita lo que mencionábamos antes, pueden grabarlo o no, de lo de la Cátedra Blanca, ese fue un cambio que ya te conté, no lo voy a repetir, que se hizo de chiripa, pero que le dio otra visión a los estudiantes, o sea, la posibilidad de que se iban, no sé cuántos, pero se iban, y se iban 5 meses a España concretamente, que es lo que yo sé, pues eso era, les cayó del cielito, ¿no? Y no es más que una expresión de la universalidad del conocimiento. Durante muchos años la gente quiso ver sus cosas, por así que nada más en su cuartito, ¿no? O sea, lo que se hace en Brasil, pues se hace en Brasil, pero no se puede hacer en ningún otro lado. No es cierto. Yo recuerdo la oportunidad que tuve de trabajar hace muchos años, una obra que hicimos en Brasil, la cantidad de cosas que sabíamos y la cantidad de cosas que tuvimos que decir cómo hacerlas porque en Brasil no sabían. No porque nosotros supiéramos más, sino que es una manera distinta de construir, ¿no? Nos volvió a pasar lo mismo cuando Alemania, cuando la embajada, pues nadie sabía de nuestro concreto blanco y menos cincelado. Y tuvimos muchos problemas para convencer que se hiciera así. Pero lo menciono porque si no hubiéramos tenido esa relación más universal, pues quizá no hubiéramos podido, ¿no? Pero al mismo tiempo, creo que gracias a esos viajes, pues también conocimos a muchos arquitectos, gracias a esos premios también conocimos a muchos arquitectos, y que esa relación fue lo que luego te permite pues entablar esa comunicación, enterarte de más obras que existen en muchos lugares. Y de la misma forma, vienen muchos arquitectos de muchos lados del mundo y pues vienen a visitarnos, vienen a que les enseñemos cosas. Entonces, esa interacción en el que podemos tener entre otros despachos, otros arquitectos y nosotros, pues también nos han abierto muchas puertas. Lo que decía mi papá, sus embajadas en Guatemala, en Brasilia, en Berlín, pues digo, también abrió otras posibilidades a que luego fuéramos a dar pláticas a Hong Kong, a Sri Lanka, a O sea, lugares increíbles a Rusia, que no te hubieras imaginado nunca, ¿no? Entonces, esa relación, digamos, que puedes hacer, que lo hacen también muchos de los otros amigos arquitectos que se dedican principalmente a este tipo de proyectos y estas buenas relaciones internacionales, pues se tienen esas oportunidades de ver otras realidades arquitectónicas en el resto del planeta. Fíjate que ahorita que dice eso, Pablo, también hay algo que amplía el conocimiento mucho más. Una cosa es ver las obras que hizo el arquitecto Juan o el arquitecto Pedro, y otra cosa es conocer al arquitecto Juan o al arquitecto Pedro y que te lleven a ver su obra. No tiene nada que ver con lo que te da una publicación. Mucho menos que nada. Todavía la visita directa te salva, pero si tienes la visita directa
y la fortuna de que el arquitecto que lo hizo quiere estar contigo, pues eso es garbanzo de a libra. Y eso es lo que da la comunicación internacional, que como decía Paul, pues hemos tenido una fortuna muy grande. Yo en mi vida me hubiera imaginado, cuando acabé la carrera, que eso iba yo a hacer. Ni por aquí me pasaba, ¿no? Yo hay otra cosa que también creo que ahora es cotidiana, pero que es importante, que es la lengua. Es decir, antiguamente, cuando yo estudié, hablo secundaria y esas cosas, casi nadie hablaba inglés de nuestra edad. Actualmente todos los niños, en términos de lo que estamos hablando, ya dominan el inglés como el español. Entonces las oportunidades de conocimiento que antes te bloqueaba el no poder hablar una lengua, la lengua más internacional sin duda alguna es el inglés, ¿no? Y así vas a ver a distintos despachos de distintos lugares del mundo, siempre hay un mexicano y siempre tiene perfecta comunicación y realmente pues se ha ganado su lugar y tienen muy buenos lugares en el mundo, ¿no? Eso que está diciendo ahorita es algo que verdaderamente más de una vez nos hemos felicitado. De llegar a un despacho de estos más famosos o conocidos y que resulta que allá hay uno o que fue alumno tuyo o que te conoce o que era amigo de tu primo, de tu tía, pero que sabe quién eras como arquitecto. Digo, de eso pues tú tienes ejemplos, inclusive Pablo tiene asociación con algún arquitecto que conocimos en Inglaterra, etcétera, ¿no? Yo creo que eso también es importante, o sea, el entender que la relación internacional no todo es nada más para ver qué saco, no, es para ver qué saco y para ver qué puedo dar, porque el que da recibe, y si no das, nunca vas a recibir. Creo que otra de las cosas que podríamos platicar es de la parte de la docencia en la arquitectura, ¿no? Mi abuelo le daba clases a los ingenieros de De composición, composición, así se llamaba la clase. ¿no? A los arquitectos les daba clases de instalaciones, ¿no? Que también se tienen que diseñar. Mi papá pues dio más de 25 años clases, yo he dado más de 25 años clases. Y eso también te ha llevado a conocer a muchas generaciones. Ya en mi caso, pues nos ha llevado a hacer exposiciones en Estados Unidos, en Ecuador, en Chile, y llevar a los alumnos, no sé, a veces a Japón, a veces a Alemania, a veces a Londres o lo que sea. Son de esas también emociones que también te llevan a conocer de otra forma, ahora sí como líderes de los estudiantes, pues ir a ver obras, ir a ver otros despachos y otra vez entablar esas relaciones, pero ahora como tutor, ¿no? Como ¿qué podríamos decir? Pues ahora sí, no solo profesor, porque creo que en la arquitectura uno tiene que tener pues un mentor, podría decir, ¿no? Con quién trabajas, con quién estudiaste, son de estas cosas que van formando, pues ahora sí, a todas las generaciones que te tocan como alumnos. Lo mismo en los despachos, etcétera, pero creo que de mayor número, creo que la educación, en el caso de mi abuelo, de mi papá o en mi caso, pues han sido también una constante en las generaciones. Y yo creo que también hay alguna palabra que viene muy al caso ahorita que decía eso Pablo, que es la empatía. O sea, yo tuve muy buenos maestros, pero me llevaba yo mejor con unos que con otros. Y quizá eso sigue sucediendo. Es decir, ha habido maestros, digo, yo no fui ninguna perita en dulce, pero que se acuerdan ahora y me dicen, ay, ¿cómo le agradezco? Pero cuando ya los veo y me saludan y pienso que son de mi edad, porque ya los veo viejísimos, ¿no? Y que se siguen acordando, como yo me acuerdo, de las clases de composición con Augusto Álvarez, en que llegaba, sacaba su lapicito y te tachaba todo, o agarraba tu papel y te lo aventaba. Y nadie sufríamos de traumas, ¿no? Pues ya sabías que así era. Y después de eso pasar a que gentes como él te aprecien, primero te inviten a trabajar,
después te aprecien, luego llegues a ser inclusive colaborador o socio inclusive en algún proyecto, pues eso es invaluable y creo que eso es lo que debe de hacer la gran relación, que empieza en un pequeño núcleo y se va abriendo a todo, ¿no? Mira, por ejemplo, yo ahorita lo veo como sabes, Pablo también ya tiene un hijo que es arquitecto, o sea, mi nieto Jerónimo, tiene 25. Pero bueno, lo que ese bandido le ha tocado en la vida visitar de arquitectura, no solo con nosotros, sino con su papá nada más, o él solo, yo ya hubiera querido, hubiera dado lo que hubiera sido por todo lo que él ya conoce. Y no nomás de los Estados Unidos o no nomás de Europa, sino... ¿Y cómo lo hacen? Pues lo hacen porque van buscando la manera de... Y no lo hacen solos, sino se van con un amigo o se van... en fin, hay muchos caminos, pero yo creo que eso es una auténtica bendición, por usar esa palabra, que te acompaña cuando tienes la oportunidad de estar inmerso en el mundo de la arquitectura. Y yo creo que eso es algo fuera de serie, ¿no? Para los que nos gusta esto, ¿no? Ah, claro, sí, sí. Hay otro nieto que tengo que es arquitecto, pues que igual, en cuanto pudo, se fue a ver a dónde y se pasó un tiempo en Italia y, en fin, otro en los Estados Unidos. O sea, le van buscando y ya no es que el papá te diga, sino ya son ellos que más bien le dicen a su papá, oye, ¿por qué no me ayudas a hacer tal o cual cosa? Mira, una cosa que yo creo que es muy importante son las oportunidades, yo voy a hablar ahorita en primera persona, que he tenido en mi vida de hacer trabajos. Primero con mi papá. Con mi papá hice, justamente donde estamos, el primer edificio cuando tenía yo 22 años y mi papá 37 más. Y este edificio, ¿cómo nos cambió? Bueno, a mí desde luego, pero mi papá entendió un cambio que nos hizo empezar una nueva historia de mi papá. Esa me duró hasta que él murió, que fueron pues una bola de años, del 60 al 82, 22 años, que sin su consejo, sin su ayuda, sin su sugerencia, más otros arquitectos que nos asociamos en el tiempo, cuando esto apenas empezaba, antes cada despacho pues era lo suyo, nunca con otro, y que empezamos a hacer eso fue fundamental. Después de la muerte de mi papá, tuvimos una pena muy grande que no voy a contar y tuve que empezar yo otra vez a ver qué diablos hacíamos. Entonces empecé con muchas gentes que me toca a mí, quizás soy de la primera generación que se abre a trabajar con muchos más arquitectos y eso me abrió muchos caminos. Y como Pablo abrió su camino con gentes que yo conocía, pero no conmigo, a diferencia yo con mi papá, sino él lo buscó de otra manera con otros arquitectos y haciendo una sociedad con compañeros de él que empezó a hacer cosas. Eso no quiere decir que estuviera peleado conmigo, ¿eh? Y después, ¿cómo hemos hecho? Pasó el tiempo y empezamos a hacer algunas obras juntas, no todas. Yo creo que eso también le da una riqueza muy grande a la relación. O sea, ni estás colgado de la brocha, ni nunca te van a prestar la brocha, ¿no? Entonces, pues no sé, hemos hecho obras importantes, unas más conocidas que otras, que hemos hecho juntos. Entonces yo creo que eso es estupendo. Y vuelvo a repetir, cómo se nos abrió el mundo distinto, a mí con mi padre, a mi papá con su papá, nunca pudo porque se le murió cuando mi papá tenía 15 años. Mi papá se hizo él solo, con otras formas, ¿no? Y lo que le está pasando ahora a los nietos es distinto también de lo que nos pasó a nosotros. Entonces yo creo que lo que es verdaderamente una suerte es la oportunidad no solo de familiar, sino cómo se amplía a un grupo de colegas arquitectos muchísimo más amplia. Y ahí está, por ejemplo, cuéntales con quiénes trabajaste tú. Sí, pues yo también tuve la oportunidad de por andar dando clases
de AutoCAD cuando salimos, pues así conocí a mis socios. Luego pues pudimos tener muchas oportunidades de trabajar pues con otros amigos que se apoyaban en el despacho. Luego pues otros amigos se fueron a hacer sus maestrías, luego llegaron otros amigos con los que también fuimos socios por muchos años. Pero te digo, eso que aprendí mi papá, de que un despacho puede trabajar como equipo con otros despachos, pues nos ha abierto, pues ahora sí, a decenas de despachos nacionales o internacionales, que pues creo que es lo que nos distingue un poquito de otras familias o de otras generaciones de arquitectos, ¿no? Entonces, ahorita pues a veces trabajamos con gente en Panamá, con gente en Chicago, con gente en Nueva York, con gente en Londres, ¿no? Y eso pues, es parte de la dinámica de la generación nueva, de lo que platicamos de la globalización, tanto de nuestros clientes como de los despachos en sí, ¿no? Ahora, yo he tomado la decisión, independientemente que hemos hecho proyectos en muchos lados en Europa, en Estados Unidos, en Centro y Sudamérica, pues tratarnos de concentrar en México. Y muchas veces ahí es donde queremos tener esos ojos locales y globales para poder atender a nuestros clientes. Pero en realidad, pues digo, te van saliendo las oportunidades, van cayendo, ahora sí, gracias a Dios, muchas oportunidades, gracias a las conexiones, gracias a que hiciste bien un trabajo, gracias a que conociste a ese despacho, etcétera. Y pues esa es la dinámica que nos toca vivir el día de hoy. Ahora, por otro lado, creo que hoy tienes que levantarte todos los días, por un lado, a ser profesor con los alumnos y por otro lado, aprender, ¿no? Lo que está pasando en la tecnología, lo que está pasando en las redes, los nuevos retos, pues así, de nuestra clientela, de la sociedad, etcétera, permite que te tienes que reinventar todos los días. Y eso, pues otra vez, es un cambio totalmente dinámico, tanto en los arquitectos que trabajan en la oficina, que todo el tiempo nos gusta tener sangre nueva, sangre que sabe nuevas cosas, que está dispuesto a aprender, que está dispuesto a trabajar, que es pues prácticamente la base del éxito que tuvo, pues así, mi abuelo, mi papá, y pues que ahora te estamos tratando de dejar encaminado, ya en un despacho mucho más horizontal, que tiene distintas marcas para hacer distintos tipos de proyectos y con varios asociados y socios. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Augusto Álvarez, que era papá e hijo, ¿no? Y pues aprendí mucho, sobre todo el tema de la modulación, de la estructura, del dibujo todavía a lápiz, y ahí empecé con todo el tema de poner las computadoras, los plotes, etc. Y de ahí luego me cambié con Ricardo Legorreta y Víctor Legorreta, otra vez papá e hijo, ¿no? Y después de vivir esas dos experiencias, yo volví a decidir que yo no quería trabajar en el despacho de mi papá. Ahora, no es de que quieras o no, muchas veces te toca o no te toca, pero se abrieron las oportunidades con los amigos, se abrieron las oportunidades de trabajo real y creo que cada generación tiene que aprender a vivir, pues ahora sí, a sus clientes, la economía, la realidad, ¿no? Y ya después de haber aprendido, pues creo que ahora sí podemos hablar. Y creo que otra cosa valiosa es poder trabajar distintas generaciones. Mi papá, Susana, nosotros, ¿no? Ahora con mi hijo o los sobrinos, pues empieza a hacer ese escalonado de generaciones que pues también existen todos los días en la oficina, ¿no? Cómo oyes las tendencias, cómo oyes del 3D print, de la inteligencia artificial, cómo hacemos las cosas más rápido o cómo reinventamos hasta la forma de presentar las cosas, ¿no? Siempre con mucho mayor información y en menor tiempo. Creo que serían las dos constantes y que, como decía, tenemos que aprender todos los días y poder saber guiar nuevamente con ideas que tenemos que poner en la mesa, pero con la nueva tecnología. Yo a esto le añadiría algo que yo creo que es importante. Nunca nos vamos a asociar a hacer un trabajo, Pablo y yo, nomás porque él es mi hijo, yo soy su papá. No. Nos vamos a asociar porque nos conviene para la obra que vamos a hacer, el hacerla juntos, porque nos va a ir, entre comillas, para ser muy vulgar, mucho mejor que si lo hago solo. Digo, o sea,
hay un interés, digamos, del conocimiento que no siempre es del mayor, sino puede ser del más chico. Y eso yo lo aprendí, ya lo he dicho muchas veces, por tanta gente con la que he trabajado. Pero por eso hemos hecho trabajos en que siempre hemos corrido, los que hemos hecho juntos, que son trabajos en general grandes, con mucha suerte que nos los celebran, que la gente le gusta, bla, 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 ¿no? Y eso no quiere decir que ahora yo estoy amarrado con Pablo a que lo que yo vaya a hacer a fuerza lo tengo que hacer con él, o viceversa, que él diga, ay, ahora voy a tener que invitar a mi papá, cara. Sí me explico, ¿no? Porque yo creo que cuando las cosas se vuelven naturales, en gran parte es porque es conveniente para las partes y para el producto, no nomás para las... Yo puedo contar primero que mi abuelo fue muy exitoso porque tenía buenas relaciones en la época del Porfiriato. Hizo edificios muy conocidos como la Esmeralda, el edificio que está en Motolinía y 5 de Mayo, que era el edificio más alto de la Ciudad de México, con los 8 pisos que tiene. Digo, pero eso habla mucho de eso. Después hizo casas para grandes señores. Había una famosa casa donde estuvieron las oficinas del PRI antes de que abrieran Insurgentes, que era una residencia de un personaje del Porfiriato. Y también el abuelo hizo muchas cosas en provincia, que mucha gente no sabe. Hizo cosas en Morelia, hizo cosas en Puebla, y sobre todo que estaba muy relacionado, nada más que se muere muy joven. Mi abuelo se murió a los 50 años. Entonces, pues obviamente ahí se cortó todo. Mi papá cuando empieza a los 15 años a tener que mantener a la familia con lo que le dejaban, etcétera, lo que le dejó el abuelo fue una sociedad con alguien que era socio del abuelo de un cine. Y con eso él se relacionó con el mundo del cine a base de que conseguía películas para su cine. Como era la época del cine mudo, también él se relacionó entonces con muchísima gente, artistas, cosas de otro mundo, ¿no? Más lo que era su mundo, digamos, social que le tocó vivir, ¿no? Entonces eso lo que le permitió muy bien es entender un mundo mucho más amplio. Y por eso mi papá, en mi humilde opinión, siempre fue un pensador muy positivo, muy de vanguardia, muy de vamos a ver qué no han hecho otros, pero no nada más en la arquitectura, sino en muchas otras cosas, ¿no? Entonces eso yo creo que es fundamental. Y él admiraba y a mí me contaba, mira, te voy a llevar a ver un edificio que hizo mi papacito, que así le decía. Y íbamos, entonces él le compraba a mi mamá sus joyas en la Esmeralda. Entonces llegábamos y me permitían subir por la escalera, ir a ver todo. Y el señor Perilla, que era un francés, quería mucho a mi papá, el dueño, todavía me platicaba que él cuando era niño había conocido a mi abuelo, en fin, te dejaba todo ese mundo. Así como ese señor, pues conocía a otros que eran clientes del abuelo, Luis de Regil, no sé si sepan quién es ese arquitecto, que es uno que fue alumno mío, que trabajó conmigo, etcétera. Su papá era el dueño del edificio de Motolinía, bueno, no su papá, su abuelo, y entonces le vino a dejar a mi papá, todavía mi papá en vida, el libro de las opiniones de la obra, una especie de bitácora de obra, que a mi papá le pareció fantástico, ¿no? Entonces, eso por un lado. Yo creo que después eso que te abre otros mundos tiene mucho que ver con la forma de ser. Mi papá siempre fue un hombre bueno, que tenía amigos hasta por debajo y además una vida muy, muy fácil. Y a su muerte es cuando yo me enteré de mucha de su vida, que me contaron sus amigos, ya muerto mi papá, tú debes de saber, bla, bla, bla. O sea, que era un señor muy simpático, un señor muy agradable, muy bla, 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 ¿no? Entonces, para mí eso fue fundamental. Y luego, como él, por su mismo carácter, y que fue un hombre, insisto, muy bueno, no solo logró eso, sino de sus sobrinos hizo que algunos fueran
fueron muy conocidos en su momento como ingenieros, no como arquitectos, ¿no? Y pues a mí me dejó un hombre que a donde yo iba, a usted es hijo del ingeniero, pase usted por acá, eres hijo de Pancho, pasa por acá. Entonces eso, pues eso es invaluable. Y lo cuento no porque, ay, qué bonito, sino porque creo que el despacho tuvo mucho que ver con ese carácter que él tenía y que de alguna manera me empujó a que yo fuera de alguna manera más afable con la gente, ¿no? Hasta ahí lo dejo. Y podríamos decir que desde el bisabuelo ha habido esas ganas de ser vanguardia, ¿no? En la época de Don Porfirio, medio con todo el movimiento francés, solo decía vanguard, ¿no? Mi abuelo, pues es el iniciador, yo creo que de muchos temas de la bioclimática en México, en la UNAM, los primeros libros de bioclimática, aparatos que simulaban el movimiento del sol, también era de los urbanistas, era líder de muchas cosas que nacían como cosas nuevas, ¿no? Él participó en Ciudad Universitaria con la Escuela de Ingeniería, ¿no? Entonces, todas estas cosas, pues hablan de pues ese dominio de nuevas tecnologías, ¿no? Trabajaban con candela, haciendo cascarones, o sea, todas estas cosas que mezclaban todo lo que era proyecto y obra, que antes así era como era, ¿no? Ya a mi papá, pues le toca poca obra y empieza a hacer pues más una oficina de proyectos y luego entra como joven arquitecto con Teodoro y González de León y Abraham Sabludowski, donde otra vez empieza a organizar, digamos, con otras generaciones que abren otras posibilidades. Y pues lo mismo conmigo, ¿no? Digo, el poder haber hecho cosas, digamos, con distintos despachos, con mi papá, con otros arquitectos, pues va abriendo distintas cosas. Y lo que preguntabas al final, oye, ¿a qué se dedican? Pues ahora sí tenemos la virtud y dar gracias de que hemos logrado vivir de proyectos durante muchos años. Hemos construido, mi abuelo construía, mi papá construía, yo construía, pero ya hemos logrado ser un despacho más reconocido por el tema del diseño, ¿no? Entonces, desde el bisabuelo hay edificios coloniales, ¿no? Grandes mansiones, edificios como de gobierno, pasajes comerciales, iglesias, escuelas en las universidades, más universidades, aeropuertos, torres altas, torres emblemáticas, nuevos materiales. Entonces digo, no tenemos nada más que agradecer de todas estas oportunidades que nos han tocado en varias generaciones y por otro lado, pues que también es el resultado de conocer gente, resultado de ponernos a trabajar como locos y de tener esa pasión por seguir cada día aprendiendo de este quehacer que nos gusta llamado arquitectura. Yo le voy a hacer un pequeño comentario adicional a este, pero en broma. Siempre digo, sobre todo ahora ya de mayor, que gracias a Dios me pagan por hacer lo que se me da mi gana. Se puede decir muy fácil, pero es verdad. Es alguien que te busca y le vas a hacer el proyecto como tú crees que debe ser el proyecto. Eso no es muy fácil entre los arquitectos, ¿no? Y eso es una bendición. Pues muchas gracias a Amazing Speakers por la oportunidad de poder platicar con ustedes y estamos listos para ver muchos capítulos más de todos nuestros amigos los arquitectos. Yo también les doy las gracias por el interés de que nosotros dijéramos algo y sobre todo el agradecerles el tiempo y la dedicación que están dedicando a difundir a través de esto, como tú me platicabas, el quehacer, pero de una manera más personal, ni menos, ¿cómo te diría yo? Menos vulgar, no es negocio, sino es más amplio que el negocio, ¿no? Muy bien, les felicito por eso.